Y ahora, bueno, desde Chile queremos sumar a Dauno Totoro de la Izquierda Diario Chile y del Partido de Trabajadores Revolucionario y contarles que, bueno, ya después de que hablamos con Violeta, que hablamos con Jimena, ya más de 200 personas que fueron viendo esta charla y que, bueno, vamos a dejar también en subida en el YouTube de la Izquierda Diario para todos los que quieran saber qué está pasando en Estados Unidos, en Bolivia y en Chile. Dauno, ¿nos escuchás? A ver si nos escuchás bien. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, ¿cómo estás? Bien, bien, y ustedes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a las compañeras, compañeros y a la audiencia que está viendo el programa, Bueno, desde acá del otro lado de la cordillera. gracias a vos por conectarte también porque nos interesa mucho. Primero quería preguntarte, porque antes de comenzar la pandemia hubo, bueno, grandes hechos de la lucha de clases en Chile y en distintas partes del mundo, ¿no? Pero en especial los jóvenes trabajadores, los estudiantes, las mujeres, bueno, y los trabajadores en general prestamos mucha atención a lo que fue pasando en Chile porque fue impresionante ver miles en las calles, ¿no? Cuestionando lo que queda de la dictadura y el régimen pinochetista en Chile, y en particular, bueno, a mí me encantó la frase que empezó a circular, que dice, ¿no? Que nuestro legado será borrar el legado, en referencia a la dictadura de Pinochet. Quería saber cuáles eran las principales conclusiones a un año de estos procesos y qué vías ves para que, bueno, se triunfe, ¿no? Para verdaderamente terminar con el legado pinochetista en Chile. Sí, bueno, la rebelión popular que se inició en Chile el 18 de octubre del año pasado, del 2019, fue realmente histórica. Es decir, no ha habido en la historia de Chile una rebelión de estas características. Evidentemente, durante el siglo XX hubo una serie de rebeliones, pero nunca de la magnitud de la cual vivimos el año pasado, este proceso que se abrió en octubre del 2019 y que al día de hoy no termina de cerrarse. Y no termina y todavía no es derrotado tampoco por el gobierno de la derecha ni por los partidos tradicionales. Entonces, evidentemente, al ser de esta magnitud, entrega una diversidad de lecciones, no solamente para pensar el futuro, sino que también para pensar justamente las tareas del presente, el cómo nos organizamos hoy, cómo hacemos frente a la represión del gobierno de Piñera, cómo hacemos frente al intento de desvío de los partidos de los 30 años. Acá decimos de los 30 años porque, bueno, quizá conocen una de estas consignas que nacieron al calor de la rebelión, que se inicia por el alza del pasaje del metro en 30 pesos, y rápidamente al día siguiente o prácticamente esa noche las calles empiezan a decir no son 30 pesos, son 30 años, haciendo referencia a que son estos 30 años de herencia de la dictadura militar, que ya la población y el pueblo trabajador se hastió de esta herencia del pinochetismo. Y bueno, también por eso, como tú ahí señalabas, Selma, una de las consignas también que nacieron fue nuestro legado va a ser borrar tu legado, haciendo referencia al legado de la dictadura, porque somos parte de esa juventud que en Chile venía movilizándose hace ya casi una década, que despertó el 2006 con las movilizaciones de estudiantes secundarios, el 2011 con las movilizaciones estudiantiles, luego hubo una serie de movilizaciones de trabajadores, el profesorado, portuario, sectores mineros, y bueno, ahora este ciclo en un sentido se profundiza con esta rebelión que nos dejó importantes lecciones. O sea, lo primero que uno podría decir a buenas a primeras es decir, bueno, claramente enfrentamos a un enemigo poderoso que hará de todo lo posible por defender con uñas y con dientes, con garras, la herencia de la dictadura militar, porque gracias a esa herencia, un puñado de multimillonarios y sus representantes políticos, ya sean de la derecha como de la exconcertación, se enriquecieron a más no poder a costa de las grandes mayorías y van a hacer todo lo posible por mantener los pilares de esa herencia, como por ejemplo las pensiones de hambre, la educación de mercado, una salud dividida para ricos y una salud para pobres, donde los pobres mueran en listas de espera. Y eso lo vimos en la rebelión con mucha brutalidad, con una policía que salía a disparar en las manifestaciones para cegar a la población, dejando a más de 450 víctimas de traumas oculares, producto de los disparos de perdigones al rostro o de bombas lacrimógenas, dejando más de 30 muertos producto de la represión policial, decenas, cientos, me quedo corto, miles de denuncias de violencia policial, incluso de tortura al interior de las comisarías. Es decir, vimos la brutalidad con la cual respondió el régimen político el heredado de la dictadura militar, encabezado por Sebastián Piñera en este caso, pero acompañado por todos los representantes del gran empresariado.
Pero al mismo tiempo nos encontramos una gran operación, un gran intento de desvío, porque ya llevábamos casi un mes de rebelión y las calles seguían llenas. Y no hay que olvidar que el día 12 de noviembre del 2019 se llevó a cabo el paro nacional más importante desde el fin de desde el fin de la dictadura militar. Un paro donde paralizaron 25 de los principales 27 puertos del país, el 80% del sector público, perdón, el 90% del sector público, el 80% de los docentes paralizaron ese día, donde se mostró una enorme alianza obrera y popular. Y bueno, en ese momento todos decían, y no solamente nosotros, sino que lo decían los analistas, bueno, un par de días más de esto y cae Piñera, un par de días más y cae el gobierno. Y en ese momento corrieron todos los partidos desde la derecha, incluyendo al Frente Amplio o a sectores del Frente Amplio, a firmar el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución que dio origen a este proceso constitucional lleno de trampas, amañado, controlado, que quizá podemos mencionar más adelante, pero quería señalar este como una lección también que dejó la rebelión, y es que muchas veces intentaron entregar cambios para que en realidad nada cambiase, hacer desvíos, porque en realidad lo que realmente le temían era a la fuerza desplegada de las y los trabajadores, de la juventud y del pueblo en las calles. Y yo pienso que esa quizás es una como tercera lección, es una de las principales lecciones, y es que la rebelión y particularmente el paro nacional del 12 de noviembre del 2019, que estamos a puertas de cumplirse un primer aniversario de esa fecha histórica, lo que demostró fue que si se pone en movimiento, o al menos lo demostró embrionariamente, si se pone en movimiento la alianza de la clase trabajadora y entran en escena los sectores estratégicos que en Chile corresponden a la minería, forestales, los puertos, el transporte público, entran en escena esos sectores estratégicos de la clase obrera en alianza con los sectores populares que durante la rebelión fueron realmente un sector de avanzada que enfrentó con valentía noches realmente brutales de represión y se logra conquistar esa alianza en movilización, levantando instancias de autoorganización donde confluyan trabajadores, pobladores, jóvenes, estudiantes, organizaciones de izquierda, derechos humanos. Si logramos avanzar en esa perspectiva para imponerle realmente un plan de lucha, de movilización y la perspectiva de la huelga general a la burocracia sindical, realmente esa fuerza es imparable. No hay represión ni perdigón que pueda frenarla, no hay desvío que pueda frenar esa fuerza que podría ser realmente arrolladora, y creo que esa es una gran lección que pudimos sacar en ese momento, como alguna de las más importantes de la rebelión. Podría seguir porque la verdad ha sido un proceso muy enriquecedor de lecciones estratégicas para pensar en los desafíos al día de hoy. Otro ejemplo fue, por ejemplo, el papel que cumplieron las burocracias sindicales, que luego de ese 12 de noviembre y siguiendo detrásito el Pacto por la Paz y la nueva Constitución, no volvieron a convocar nunca a ninguna movilización, y por lo tanto tenemos que enfrentar también a estos sectores que parecen ser amigos del pueblo, pero que en realidad pretenden llevar todo rápidamente a la negociación a espaldas del pueblo trabajador. Ellos, me refiero a la CUT, dirigida por el PC, la Central Unitaria de Trabajadores y la Mesa de Unidad Social, que también era dirigida por el Frente Amplio, luego del 12 de noviembre, sin preguntarle a nadie, sacaron del petitorio la consigna de fuera Piñera, que era la principal consigna de la calle. Y nosotros decíamos, bueno, ¿a quién le preguntaron estos tipos? ¿Con qué potestad se sienten ellos para decir, bueno, esto se puede discutir y esto no? Y luego del paro decidieron buscar negociar en todo momento con un gobierno que seguía asesinando, que seguía reprimiendo. Y bueno, esa es, yo creo que también otra gran lección que hay que sacar, de que también tenemos que enfrentar a esta burocracia, esta casta que dirige los principales organismos de trabajadores en el país. Muchísimas gracias, Dauno. Para los y las que se fueron conectando ahora al video, les recordamos que pueden dejar sus preguntas, que después nuestros panelistas lo van a ir respondiendo, ahora después de responder algunas cositas más. En los últimos días habíamos visto las imágenes, las movilizaciones en Chile, en la Plaza de la Dignidad, donde otra vez salieron a la calle, que me parece que, no sé ustedes, pero me parece que fueron bastante emocionantes después de tanto tiempo, y ver que justamente esa movilización sigue en las calles. Lo que nos estábamos preguntando es que, habiendo salido por mayoría el apruebo en Chile, ¿cuáles son los límites que ustedes ven que plantea la constituyente? Bueno, claro, por lo último que tú señalas, todos los partidos tradicionales, desde la derecha hasta el Frente Amplio, querían llegar a un plebiscito y un proceso constitucional tranquilo.
sin calle, pero fue imposible. O sea, la calle sigue siendo un actor muy importante. Obviamente todavía no estamos hablando del nivel de lo que fue octubre, aunque por ejemplo el 18 de octubre el aniversario fue realmente masivo la celebración del triunfo del apruebo fue realmente inmenso en la Plaza de la Dignidad y a las principales plazas del país. Y no era solamente una fiesta, sino que era la gente que salía a las calles gritando Piñera asesino igual que Pinochet, denunciando la represión. Un grito que se gritaba mucho era no estamos todos, faltan los presos, haciendo referencia a que todavía al día de hoy hay centenares de presos políticos de la revuelta que están en las prisiones del país. Bueno, ese es un poco el marco al día de hoy. Y claro, el apruebo arrasó con cerca de un 80% a nivel nacional, dejando en una absoluta minoría a la opción del rechazo, lo que demuestra que se ratifican las demandas que se plantearon en la calle. O sea, primero, que la gran mayoría quiere terminar con la constitución de Pinochet, pero al mismo tiempo todas esas demandas que la calle ha planteado desde hace ya décadas, como la necesidad de terminar con las AFP, la necesidad de conquistar una educación y una salud pública y de calidad, y en última instancia de poner fin a la herencia de la dictadura militar, que ha sido el principal motor en un sentido de todo este gran proceso de movilización. Ahora bien, el proceso constitucional, como tú señalabas, tiene una serie de trampas porque justamente se pensó como un desvío para sacar la fuerza de la movilización de las calles y desviarla hacia el terreno institucional. Y a ese desvío se sumó el Frente Amplio firmando el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, y también se hizo parte de ese desvío el Partido Comunista, ratificándolo posteriormente, abandonando la perspectiva de las calles y buscando llevar todo hacia la vía institucional. ¿Y por qué decimos que es un desvío y por qué decimos que tiene trampas? Primero que todo, porque es un proceso constitucional que se cimenta sobre la base de mantener la impunidad a los represores. El 18 de octubre recién pasado, cuando se cumplía el aniversario del inicio de la rebelión, fue asesinado en la población de La Victoria, una población histórica en Santiago, fue asesinado por la policía a sangre fría, un joven de 26 años que se llama Aníbal Villarroel. Eso sigue continuando y los represores no han pagado, no solamente en el caso de Aníbal, sino que en el caso de los asesinados, mutilados, torturados o violentados de parte de la represión. Pero además, el proceso constitucional está pensado de tal manera de que sea cambios cosméticos a la constitución del pinochetismo, pero para mantener los pilares de la herencia de la dictadura. Primero que todo, el sistema electoral para elegir a los convencionales que van a ser parte de esta discusión de la nueva constitución favorece a los partidos tradicionales de los 30 años, lo que va a hacer que la gran mayoría de los representantes sean miembros de esas listas de partidos. En segundo lugar, para decidir cualquier cambio constitucional al interior de la convención, se tiene que hacer se tiene que aprobar con 2/3 del quórum. Es decir, se le otorga un poder de veto a una minoría de 1/3+1. Y no hablo solamente de la derecha, sino que también de los partidos tradicionales conservadores, como por ejemplo la Democracia Cristiana, que han gobernado junto a la derecha y que han gobernado administrando y profundizando la herencia de la dictadura. Es decir, está pensado justamente para mantener esos pilares, para buscar acuerdos moderados. Y después otra serie de cuestiones que son muy gráficas. Por ejemplo, los estudiantes secundarios que iniciaron la rebelión saltándose los torniquetes, molinetes le dicen en Argentina si no me equivoco, del metro. Bueno, ellos están excluidos de la votación porque son menores de 18 años. Entonces, ¿cómo puede ser que los principales protagonistas estén excluidos? A eso se suma el hecho de que los presos políticos de la revuelta no pudieron votar en el plebiscito, por poner un ejemplo. Y después la misma convención tiene restricciones previamente establecidas, como por ejemplo el hecho de que no se pueden discutir los tratados internacionales que son fundamentales en Chile, porque Chile es uno de los países con más tratados de libre comercio en el mundo, que afectan directamente una serie de cuestiones de la vida cotidiana, evidentemente. Entonces, esas son algunas de las trampas que plantea la convención y por eso, bueno, planteamos pelear justamente por otra perspectiva. Bueno, muy claro, Dauno. Queríamos hacer una de las últimas preguntas luego para ya ir hacia las preguntas que fueron dejando en los comentarios, que luego acá los panelistas lo van a saber responder. Y quería retomar algo que estabas diciendo hacia lo último, que la juventud fue, sobre todo la juventud secundaria, esa que saltó de los molinetes, la que prendió todo, la chispa que después desencadenó todo la ola de revueltas que vimos el año pasado. Y te queríamos preguntar a vos en particular, como uno de los jóvenes referentes del PTR y de la Izquierda Diario en Chile,
¿Cómo ves vos a la juventud en el mundo? ¿Qué es lo que pensás que debería ser? Y en particularmente, ustedes como PTR, como la Izquierda Diario en Chile, ¿cuáles son las tareas que están pensando para esta situación política donde se muestra que este proceso no está para nada cerrado? Sí, bueno, voy a partir por el final, que se me hace más fácil, pero aquí nosotros y nosotras desde el PTR y desde la Izquierda Diario Chile, junto con otras organizaciones sindicales, dirigentes sociales, organizaciones políticas de la izquierda, hemos visto y hemos llegado a la conclusión de que efectivamente la votación del apruebo muestra que hay una enorme fuerza, pero que no podemos confiar en que a través de la vía institucional vamos a poder conquistar el terminar con la herencia de la dictadura, sino que es necesario poner esa fuerza en disposición de retomar o más bien de fortalecer el camino de la movilización, el camino que abrió octubre, avanzar a una movilización permanente exigiendo y coordinándonos todos los sectores que buscamos esa perspectiva, que no confiamos en la Convención Constitucional, por ejemplo, sectores de la izquierda sindical como la Unión Portuaria, por poner un ejemplo, para imponerle a la burocracia sindical la posibilidad de un verdadero frente único obrero en Chile, en la perspectiva de una movilización permanente para lograr conquistar o avanzar a establecer una verdadera huelga general, tomando las lecciones de lo que fue el 12 de noviembre, como única manera de poder enfrentar y derrotar la represión de Sebastián Piñera, conquistar la libertad de los presos políticos de la revuelta, terminar con la impunidad que existe al día de hoy, y desde ahí, bueno, resolver las demandas que han sido motores de la calle, de la movilización, como el fin de las AFP, la educación, la salud, y conquistar una verdadera asamblea constituyente libre y soberana donde sea el pueblo trabajador el que decida, y no los partidos tradicionales de los 30 años, una asamblea constituyente libre y soberana que no tenga vetos, que no tenga restricciones, que pueda discutir sobre todo, que pueda discutir incluso, por ejemplo, sobre el problema de la cesantía, del desempleo que ha crecido brutalmente luego de esta pandemia o en el marco de esta pandemia y de esta recesión económica, que pueda discutir el problema de los salarios que se han visto duramente golpeados también al día de hoy. Y así una serie de cuestiones que hoy están vetadas de la discusión de esta convención constitucional. Obviamente eso tiene que ser derrotando a este proceso constitucional, derrotando a Sebastián Piñera, sacando a Sebastián Piñera y pasando por encima de este proceso constitucional, sacando las lecciones de lo que fue la rebelión en última instancia, de que efectivamente si ponemos en perspectiva esa movilización, si conquistamos esa alianza obrera y popular, realmente somos imparables, como decía en un primer momento, y me parece que muchísimos jóvenes en Chile que fueron parte de la primera línea o de las asambleas territoriales, de las movilizaciones que se organizan en brigadas, colectivos, han empezado a ver una perspectiva, que es posible una perspectiva así, y que no podemos, como se dice acá, comprarnos el discurso de la vía institucional a la cual nos quieren llevar desde el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio y los partidos tradicionales. Y por eso es que queremos invitar a todos esos sectores a que se sumen a esta perspectiva. Evidentemente vamos a participar de la convención, de las elecciones de la Convención Constitucional. Estamos haciendo un llamado a levantar un frente anticapitalista de las y los trabajadores, porque creemos que tenemos que aprovechar los espacios democráticos que existan, por pequeños que sean, para pelear por esta perspectiva, para denunciar estas trampas, para no dejar el camino abierto a los mismos de siempre, pero para poner justamente ese frente, esas candidaturas, en disposición de esa perspectiva de lucha, de movilización. Y me parece que justamente ese, yo creo que sería el mensaje a entregar en un sentido, y es algo que conversábamos acá en Chile también, que era, bueno, es histórico lo que estamos viviendo, pero no somos lo único. Es decir, somos parte de una gran oleada internacional de movilizaciones, donde se ha vuelto a poner en escena o al centro la lucha de clases. Para qué hablar, bueno, Jimena ya lo señalaba, con el Black Lives Matter, también Violeta con la resistencia al golpe. Es decir, una serie de procesos de movilización de las cuales nosotros, como parte de la rebelión, hemos sido parte, y creo que justamente el mensaje ese de que es posible rebelarse contra este sistema, contra estos largos 30 años que pueden ser los 30 años en Chile, o las herencias o los propios gobiernos que buscan aumentar la precariedad y descargar los costos de la pandemia y de la crisis sobre el pueblo trabajador,
no solo en Chile ni en América Latina, sino que en todo el mundo, y justamente la perspectiva es cómo a través de la movilización y confiando en nuestras propias fuerzas lo llevamos adelante. Y en última instancia es la batalla y la lucha que damos en común y que nos hermana con ustedes allá en Buenos Aires, Argentina, en Bolivia, con Violeta, en Estados Unidos, con Jimena, que es la construcción de una corriente internacional por la cual luchamos día a día desde la izquierda diario, que pelee por esa perspectiva, por una sociedad totalmente distinta a la que conocemos al día de hoy, y que, bueno, todos estos procesos de movilización abren un camino para pensar la posibilidad de conquistar esa perspectiva y avanzar en construir esa corriente internacional de la juventud, las y los trabajadores, las mujeres, y bueno, que pueda abrir horizontes mucho mayores de los que hemos imaginado el día de hoy.